Hola queridos oyentes, hoy tengo el gusto de compartir micrófono con profesionales excepcionales, con unas doctoras bellísimas y colegas. Bueno, se van a presentar. Buenas, me presento. Soy la doctora Melanie y soy experta en fisiología respiratoria. Hola, yo soy la doctora María y soy especialista en anatomía del aparato respiratorio. Hola chicos, yo soy la doctora Susan y soy especialista en histología pulmonar. Hola chicos, soy la doctora Estrella y soy médica clínica. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidos al mejor podcast realizado, el favorito de muchos y el querido de tantos, Neumocast. Hemos estado leyendo los comentarios y he visto un caso que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo porque es nuestro seguidor número uno, nuestro apreciado, querido Gerson. Aplausos, por favor. Eh, cierto, un saludito para nuestro seguidor. Vamos chicas, por favor, no sean tímidas. Tienen que mandar saludos a sus seguidores, chicas. Ya, pero también no nos olvidemos de nuestro fan número uno, nuestro colega Ra, que es un neumocito de corazón. Bueno, en este caso, nuestro seguidor Gerson nos mandó un caso de que trata de un paciente de 69 años con disnea progresiva. A lo largo del episodio analizaremos los síntomas y hallazgos del paciente desde un punto fisiológico, anatómico e histológico, para comprender qué está ocurriendo y cómo afecta esta enfermedad al paciente. Así que comencemos. El caso clínico trata de un paciente que tiene desde hace 10 años dificultad para respirar al subir las escaleras y que progresó a disnea en reposo. 12 meses antes de su evaluación, tuvo episodios de tos seca, fatiga y rinorrea. En la evaluación más reciente, refiere disnea significativa al caminar en llano y que tras un viaje a Denver, notó empeoramiento a gran altitud. Y los signos vitales que presentó fue temperatura de 36,8 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, presión arterial de 134 sobre 78 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria de 18 revoluciones por minuto y la saturación de oxígeno de 96% en reposo. Pero esto bajó a 95 ya al subir un tramo de escaleras. Y hay antecedentes relevantes, como es la exposición prolongada a lanas y gatos, ambos potenciales alérgenos. También el tabaquismo por 10 años y consumo habitual de puros. Además, tiene hipertensión, dislipidemia, reflujo gastroesofágico y artrosis. Todo esto suma a los síntomas que refiere el paciente. ¿Y qué relevancia tiene esto desde la fisiología? Entender la fisiología es fundamental y en este caso es clave, porque es la base que nos permite entender lo que está detrás del síntoma. Sin fisiología solo veríamos disnea y nada más, pero al entender los mecanismos podemos ver por qué aparece, cómo progresa y qué nos está diciendo realmente el cuerpo. Lo interesante en este caso es cómo el cuerpo nos va dando pistas cuando su capacidad se ve superada y este paciente nos lo muestra claramente. Refiere que su disnea se intensificó durante un viaje a una ciudad de gran altitud. Doctora Melanie, coméntanos eso. ¿Qué tiene que ver? Eso ya nos dice algo importante. Hay una reserva respiratoria disminuida y para entenderlo bien, vamos al mecanismo de base. El intercambio gaseoso en los pulmones depende de un gradiente de presión, donde el oxígeno se mueve desde los alvéolos, donde hay más presión, hacia la sangre capilar, donde hay menos. Si ese gradiente disminuye, como ocurre en la altura, donde hay menos presión atmosférica, el paso de oxígeno se vuelve menos eficiente. Un sistema respiratorio sano claramente podría compensar este cambio, pero si los pulmones ya vienen comprometidos, esa compensación no alcanza. Y ahí es donde se manifiesta la dificultad para respirar con más claridad. Bueno, Melanie, entonces, ¿cómo interpretamos eso con las pruebas funcionales? Las pruebas de función pulmonar nos ayudan a entender qué está ocurriendo al nivel fisiológico. En este caso, la capacidad vital forzada y el volumen respiratorio forzado en el primer segundo están reducidos, pero la relación entre ambos se mantiene dentro del rango normal. Eso indica que hay una limitación para expandir los pulmones completamente, lo que reduce el volumen de aire movilizado con cada respiración. ¿Hay algún otro dato clave? Otro dato clave que hay es que la capacidad de difusión de monóxido de carbono está disminuida. Esta medición nos dice que también se difunde el oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares. Una capacidad de difusión de monóxido de carbono baja sugiere que la transferencia de oxígeno está afectada, lo que puede deberse a una barrera más gruesa entre el aire y la sangre o a una menor superficie disponible para el intercambio.
Doctora, entonces, ¿cuál es el resultado de todo ello? Aunque nuestro paciente está en reposo, su cuerpo ya está funcionando al límite en términos de oxigenación. Y ante cualquier exigencia adicional como moverse más o estar en un ambiente con menor presión de oxígeno, esa capacidad se ve superada. Eso se correlaciona muy bien con lo que luego veremos en el tejido pulmonar, como la fibrosis y pérdida de arquitectura. Exactamente, doctora Susan. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un sistema respiratorio que está operando cerca de su capacidad máxima, con una ventilación limitada y un intercambio gaseoso comprometido. Y eso es lo que la fisiología nos explica. La disnea en este caso no es solamente un síntoma, es el reflejo de un pulmón que ya no puede adaptarse como debería. Gracias, doctoras, por la explicación fisiológica. Bueno, ahora vamos a ver la parte anatómica. En la tomografía se observa reticulación subpleural, opacidad en vidrio, deslustrado y bronquiolectasias por tracción. Pero para explicarlo a más detalle, la doctora nos explicará mejor. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hola neumocitos. Para los que han visto capítulos anteriores, hemos hablado sobre la anatomía normal. Recordemos un poco sobre la anatomía normal. Los pulmones están recubiertos por una membrana fina llamada pleura y están divididos en lóbulos que normalmente se ven, por así decirlo, limpiecitos y bien ventilados en una imagen. Cuando hablamos de reticulación subpleural, piensa en una tela de araña que aparece justo debajo de la pleura, en las zonas más externas del pulmón. Doctora María, ¿y esto qué nos indica? Esto nos indica que hay fibrosis, es decir, que hay cicatrices que se han formado en el tejido pulmonar más periférico. Es como si el pulmón estuviera endureciéndose en sus bordes. La reticulación subpleural sugiere fibrosis del intersticio más periférico. En las bronquioletáceas por tracción, en este caso, los bronquios pequeños, que son los tubos por donde pasa el aire, aparecen ensanchados o deformados. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque el tejido a su alrededor se ha vuelto fibroso, como si fuera una tela encogida que jala y deforma los bronquios. Esto ocurre cuando se reemplaza el parénquima funcional por tejido fibroso no extensible, además el atrapamiento aéreo. Ok, entonces, ¿eso podría explicar también el atrapamiento aéreo que vemos? Sí, cuando exhalamos, el aire sale fácilmente de manera normal, pero si los bronquiolos, que son las vías más pequeñas, se cierran antes de tiempo, el aire se queda atrapado. Un ejemplo es como si trataras de vaciar un globo, pero el pico del globo se cierra antes de que salga todo el aire, por lo que este se quedaría dentro del globo, y eso es lo que pasa, y dándonos como un resultado que va a haber zonas mal ventiladas. Interesante, doctora, pero tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice los ganglios linfáticos aumentados? El aumento de tamaño de ganglios linfáticos paratraqueales e iliares, esto suele ser una señal de que el cuerpo está respondiendo a una inflamación crónica o infección persistente. Son como pequeños centros de defensa que se activan cuando algo no va bien. Bueno, neumocitos, ya hemos visto la parte fisiológica, anatómica, ahora vamos a un poco más pequeño, la parte microscópica. ¿Qué ocurre en la histología pulmonar de un caso como este, doctora Susan? Bueno, a ver, amigos de Neumocast, ahora vamos a ponernos un poco más pequeños, hasta el nivel de las células. Porque muchas veces los grandes síntomas, como la dificultad para respirar, empiezan con cambios minúsculos casi invisibles. Pero bueno, empecemos con lo normal. En condiciones sanas, nuestras vías respiratorias están recubiertas por un tipo de epitelio llamado cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Sí, un nombre un poquito largo, pero básicamente es un tejido especializado con unas células que tienen pelitos o cilios. Estos cilios se mueven como olas y ayudan a barrer el moco cargado de polvo, bacterias y todo lo que inhalamos. También tenemos células calciformes que producen ese moco protector. ¿Y qué ocurre con los bronquios? ¿Habrá algún cambio, doctora Susan? Sí, claro, cuando bajamos a los bronquiolos, ese epitelio cambia a uno más simple y aquí aparecen unas células llamadas clara. Hoy también se conocen como células CLAP, que entre otras cosas secretan sustancias de surfactante pulmonar y ayudan a neutralizar toxinas. Son como pequeñas guardianas químicas del pulmón. Doctora, una consulta. Entonces, ¿en los alvéolos ocurre algo significativo? Bueno, doctora Estrella, esas bolsitas son súper importantes, ya que allí es donde ocurre el intercambio de gases. Además, están revestidos por neumocito tipo 1, que son delgados y permiten que el oxígeno pase fácilmente a la sangre. Y los neumocitos tipo 2, que producen surfactante, una sustancia crucial que impide que los alvéolos colapsen.
Entonces, doctora Susan, ¿qué es lo que ha cambiado en este paciente a nivel microscópico? Pues ya no vemos ese pulmón esponjoso y funcional. Lo que encontramos es un engrosamiento del intersticio alveolar. Es decir, el espacio entre los alvéolos y los capilares va a estar invadido por colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular. Es como si el tejido pulmonar se estuviera llenando de cicatrices. Wow, ¿en serio? ¿Y qué más pasa? Ah, bueno, también vemos pérdida total de la arquitectura normal del pulmón. Los alvéolos, en lugar de que estén bien formaditos, se destruyen y en su lugar aparecen espacios grandes, quísticos e ineficaces para respirar. A eso también le llamamos panalización, porque al microscopio se parece a un panal de abejas, pero sin ninguna función útil. Y bueno, algún datito más que yo les quería comentar es que ese epitelio alveolar del que hablamos ahora es reemplazado por un epitelio metaplásico, es decir, un tejido que ha cambiado su forma por estrés o daño crónico. Eso ya nos indica que el pulmón ha estado intentando adaptarse durante mucho tiempo, pero de forma ineficiente. Oh, ya veo. Ahora veo que eso concuerda con las imágenes, debido a que esa pérdida estructural es visible. Sí, además hay zonas con foco de fibroblastos activos. Esto nos dice que el cuerpo está en una especie de modo reparación permanente, formando tejido nuevo, pero desorganizado y poco funcional. Y en algunos casos incluso se observan infiltrados inflamatorios linfocitarios o granulomas mal formados, lo que va a sugerir una posible participación del sistema inmune. Bueno, ahora analicemos un poco el caso clínico que nos presentó nuestro seguidor Gerson. Veamos ahora los antecedentes que tiene nuestro paciente. Al preguntar, nos comentó que fuma cigarrillos por 10 años, puros por 15, también que tiene muchos gatos, aproximadamente unos 10, y que podemos deducir por ello que se expone mucho a su pelaje y que le encantan los suéteres de lana, lo cual también se expone a ello. Y bueno, entonces, ¿qué importancia tiene todo esto desde la práctica clínica, Bueno, doctora José, Estrella? bueno, José, hay varios factores clave que debemos considerar en este caso. Bueno, adelante, doctora. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero vamos a empezar con el tabaquismo, ya que al fumar daña las células que recubren las vías, provocando así que se pierdan los cilios, inhibiendo su función de limpieza en los pulmones, como también el humo del tabaco que genera una inflamación continua, haciendo que empeore el daño. Y esa inflamación perpetua cambia toda la fisiología del intercambio gaseoso. Me imagino que eso facilita la aparición de enfermedad pulmonar crónica, ¿cierto? Exactamente. Ahora vamos a pasar a la exposición ambiental. Cosas como lana o pelo de gatos. Estos contienen sustancias que, al ser respiradas, activan una reacción del sistema inmune en los pulmones, causando así una inflamación crónica y que finalmente llevan a fibrosis. Wow, entonces eso sería algo parecido a una neumonitis por hipersensibilidad, ¿verdad? Es como si el sistema inmune pensara que la lana o los pelos del gato son una amenaza y reaccionan constantemente contra ellos, dañando los propios pulmones con el tiempo. Eso encaja con la distribución subpleural que vimos en las imágenes, ¿no? Muy sugerente de un proceso inflamatorio crónico. Correcto. Y hay otro dato clínico clave, como es la altitud elevada, que refirió Ira Denver, ¿no? Esto se debe a que en la altura hay menos oxígeno, y esto pone a prueba el funcionamiento de los pulmones y el corazón. Es como si la altura destapara un problema subyacente, ¿verdad? Exacto. También debemos considerar que tiene antecedentes de hipertensión, dislipidemia y reflujo gastroesofágico, que son comunes pero también pueden coexistir con enfermedad pulmonar crónica. ¿Y podrían agravar la evolución de una enfermedad pulmonar intersticial? Sí, sobre todo el reflujo, que se asocia a microaspiraciones y a más inflamación. Y no olvidemos los hallazgos de la exploración física. Claro, en el examen físico se encontraron crepitaciones inspiratorias en bases pulmonares, lo cual estos sonidos indican que el tejido del pulmón se ha vuelto más rígido o cicatrizado. Ah, bueno, eso se alinea bastante con lo que vimos histológicamente, ¿no? Sobre la fibrosis intersticial y la panalización. Sí, ya que este paciente no solo tiene antecedentes respiratorios, se realizaron pruebas de autoinmunidad, ¿no? Que están relacionados con la vasculitis asociada al ANCA, que este es un tipo de enfermedad autoinmune donde el sistema inmunológico ataca por error a los vasos sanguíneos pequeños, causando dicha inflamación. Ah, ya, o sea, hay una base inmunomediada detrás de todo esto.
Exacto. Entonces ya podemos juntar todos los datos. Como resultado, la historia ambiental, el tabaquismo, la fisiología alterada y los hallazgos radiológicos apuntan a un proceso pulmonar intersticial crónico. Una tormenta perfecta donde cada factor suma daño. Y todo termina reflejándose en la estructura y función pulmonar. Bueno, chicas, hagamos un recuerdo de todo ello. Hasta ahora tenemos disnea progresiva, patrón restrictivo, DLCO bajo, imágenes compatibles con fibrosis y antecedentes que orientan a una exposición ambiental, como tanto los pelajes de los gatos y la cantidad de cigarrillos que fumaba. Bueno, ¿cómo integramos todo esto? La disfunción en la difusión de gases es el núcleo fisiopatológico. No es un problema obstructivo, sino de superficie efectiva. Y en la parte anatómica muestra cómo el pulmón se deforma por fibrosis subpleural, que tira de las vías aéreas, genera atrapamiento y colapsa unidades alveolares. Bueno, microscópicamente el reemplazo de alvéolos por colágeno y panalización explica la pérdida funcional. Y clínicamente tenemos un cuadro coherente con enfermedad pulmonar intersticial crónica, posiblemente inmunomediada, que avanza de forma insidiosa y limita la vida diaria. Bueno, este caso nos recuerda cómo un síntoma tan común como la disnea puede reflejar una gran relación entre fisiología, anatomía e histología. Bueno, gracias al equipo de las doctoras que nos explicaron y hasta la próxima, neumositos. Bye. Chao. Bye. Regresamos, Adiós. Ahí se ve que amigas. estamos Bye construyendo. bye, amiga.